El título de esta disertación: Fiesta de Luces. Y vamos a leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versos 13 y 14. Daniel, capítulo 8, versos 13 y 14. Escuchemos la lectura bíblica, que es nuestra base para esta disertación. La fiesta de las luces tiene varios nombres, lo vamos a ver. En las traducciones de Reina y Valera aparece como fiesta de la dedicación. Vamos a aprender por qué se llama así. Daniel, capítulo 8, versos 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te damos gracias a ti, Señor. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Enséñanos tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Haznos comprenderla de un modo espiritual, de modo que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía como nuestro divino Maestro hacia todo lo que es verdadero, todo lo que es sano, todo lo que es edificante. Dígale, Señor, enséñame, Señor. Dígale, enséñame, Señor. Enséñame tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos, amén. Bueno, hemos dicho que esta es una de las fiestas más coloridas que el pueblo de Dios celebra. Y hoy es su primer día, de acuerdo al calendario de fiestas del Señor. Es la fiesta de las luces. Fiesta de las luces. Esta es una fiesta que fue imitada, ¿sí?, por el paganismo romano tradicional. Esta festividad constituye parte de nuestras raíces. Cuando celebramos esta fiesta y no la festividad pagana de natividad, nos estamos reencontrando con nuestras raíces espirituales. Nos identificamos con nuestros fundamentos espirituales. Así que lo nuestro no son las novenas navideñas, lo nuestro no es el Papá Noel, lo nuestro no es el pesebre, lo nuestro no es los árboles, nada de estas cosas. Lo nuestro es la fiesta de las luces. Ahora, ¿dónde vino toda esta celebración? ¿Quién la introdujo? En el cristianismo tradicional. Esto fue introducido por la Iglesia Católica Romana, en un concilio llamado Concilio de Constantinopla, en el año 386 después de Cristo. Y todas las prácticas paganas del mitraísmo, además de la llamada Saturnalia, que ellos hacían el 24 para 25 amanecer, fue introducida dentro del cristianismo. Dentro del mitraísmo, que dijimos que es el nombre de la religión del Imperio Romano antiguo, se celebraba el nacimiento del hijo del dios Sol. El hijo del dios Sol recibe el nombre de Mitra. Por eso la religión se llama mitraísmo. Esa festividad incluía orgías, comilonas. Esa festividad incluía sacrificios humanos. Esa festividad incluía la adoración del árbol que fue adoptado por el mitraísmo, el árbol de Astarot o el árbol de Acera, como hemos aprendido ya en otras ocasiones, y muchas otras cosas más que fueron incluidas dentro de esta celebración. El profeta Daniel aquí nos muestra de una manera anticipada un tiempo de celebración del pueblo de Dios, en el que después de purificar el santuario, es decir, el templo, después de un tiempo de que el templo fuera profanado, ellos iban a conquistar nuevamente el templo y lo iban a rededicar. Eso es lo que el profeta Daniel ve allí. Y como hemos dicho,
esta profecía tiene un triple cumplimiento. Se cumplió exactamente en los días de Antíoco Epífanes IV, un rey Seleucia, con la cultura griega hasta los tuétanos, y quería asimilar el judaísmo, quería borrar las costumbres del pueblo de Dios por las costumbres paganas de los griegos. Este señor Antíoco Epífanes es llamado el anticristo del Antiguo Testamento por su carácter feroz, por su carácter diabólico, por su carácter fiero. Este hombre masacró en un solo día a más de 70,000 judíos, impidió que se celebraran las festividades sagradas del pueblo de Dios, impidió que se circuncidaran a los niños, profanó el templo de Jerusalén, sacrificando una cerda, una puerca, y tomando su sangre la derramó en el altar de los sacrificios. Recuerden ustedes que esto se constituyó en una profanación porque el cerdo no era un animal que estaba aprobado para ofrecer sacrificios de sangre al Señor. Era un animal inmundo, considerado así. Este señor construyó un gimnasio en el lugar santo del templo. Levantó una estatua a su dios, el Zeus olímpico, allí en el templo de Jerusalén. Este tipo hizo hasta para vender. Pero una familia judía se levantó contra este régimen de tiranía y logró reconquistar el templo y reconsagrarlo, rededicarlo. Dijimos que esta profecía también tiene un segundo cumplimiento. Eso se dio históricamente en los días de la profanación del Imperio Romano, en el año 70 de nuestra era, por mano de Tito, un general romano que después llegó a ser emperador de Roma. Entonces, la tercera parte de esta profecía que dijimos va a tener su cumplimiento en los días del anticristo. Esta celebración entonces fue anticipada por el profeta Daniel, pero nos hace falta una parte que está en el futuro todavía. En los días del anticristo, este personaje va a profanar el templo, se va a sentar en el templo, va a pedir adoración como si él fuera Dios, y los judíos no se le van a inclinar. Entonces él desatará una persecución cruel, una persecución terrible contra el pueblo de Dios. Para ese tiempo ya la iglesia no va a estar aquí. La gran tribulación es un tiempo de ira, es un tiempo de juicio. La gran tribulación es un tiempo en el que se va a desarrollar el ministerio del anticristo. La gran tribulación es un tiempo en el que se va a desarrollar la última semana profética que Dios le mostró a Daniel para restaurar el templo, para restaurar la adoración. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, entonces, esta tercera parte está en el futuro, su cumplimiento está en el futuro. Este hombre, Antíoco, era un gentil, como dijimos, él no era judío. Él era un griego asimilado a esa cultura que quiso borrar las costumbres del pueblo de Dios y borrar al mismo pueblo de Dios. Pero Dios levantó a una familia de caudillos que serían los libertadores de su pueblo en este tiempo. Era la familia Macabea. La familia Macabea. Se llama así. En la historia se registra como una familia de varios hermanos, en donde el papá y sus hijos eran acérrimos defensores del judaísmo y se levantaron en contra de este régimen y vencieron. El Señor siempre tiene un remanente que es fiel en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier opresión. Cuando parece que ya la lámpara de Dios se ha apagado, Dios permite que su luz siempre brille en medio de cualquier oscuridad. Esta gente era una gente fiel y a ellos Dios los usó como sus instrumentos en tiempos de angustia. Vamos a conocer entonces las luces bíblicas de esta festividad, la fiesta de las luces.
En primer lugar, un poquito de su historia. Vamos a seguirle recordando un poquito de la historia para ser preciso en esto. Miren, cuando Dios permitió que su pueblo, Israel, fuera esclavizado por los babilónicos, al final de los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel por mano de los babilónicos, Dios envió una visión a un profeta llamado Daniel. Esa visión contemplaba el cumplimiento, el desarrollo de 70 semanas, pero no son 70 semanas literales, sino 70 semanas de años. Cada semana, en vez de ser de 7 días, debe contabilizarse como una semana de año, un año. Entonces, al hablar de 70 semanas, si la multiplicamos por 7 años, estamos hablando de 490 años. 490 años iba a durar toda la cautividad de Israel, antes de que ellos fueran restaurados a su pueblo y fuera restaurada su adoración. Dios entonces al final de este tiempo da la visión, y esta visión consistía en el comienzo de un tiempo en el que el pueblo de Israel iba a ser oprimido por manos de reyes gentiles, es decir, tiranos que no eran del pueblo de Dios, reyes civiles que no eran judíos. Ese tiempo las escrituras le llaman los tiempos de los gentiles, y empezó con el reinado de el imperio de Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza. Luego prosiguieron los medos y persas, luego prosiguieron los griegos, y luego prosiguen los romanos en la historia. Y en última instancia, en el tiempo del fin, los tiempos finales, el reino del anticristo. Dios le mostró esto en visión profética a su siervo Daniel. El dominio entonces empezó sobre el pueblo de Dios con esta visión de Daniel. Eso está en los capítulos 2, 7 y 9. Usted lo puede leer en su casa. En esta semana, propóngase la lectura de esos capítulos 2, 7 y 9 del libro del profeta Daniel. Resulta que uno de estos imperios, fundado por un varón llamado Alejandro Magno, Alejandro el Grande, pasó a dominar al pueblo de Dios. Pero Alejandro murió joven, a los 33 años, en medio de una orgía, de una borrachera. Parece que lo envenenaron, según los datos de la historia. Y el señor Alejandro Magno trató magnánimamente al pueblo de Dios, pueblo de Israel. Pero cuando muere Alejandro, el imperio, el gran imperio griego, se divide en 4 facciones. Una de esas facciones quedó a cargo de uno de sus generales más sobresalientes. Su nombre, Seleuco Nicanor. De la familia de Seleuco Nicanor viene una dinastía de reyes llamados los Seleucidas. La dinastía Seleucida. De esa dinastía vino Antíoco Epífanes el cual. ¿Qué hizo este señor? Como ya hemos dicho, profanó el templo, ¿sí? Prohibió observar las fiestas del Señor, el Shabbat y todas las fiestas. Prohibió la circuncisión, el estudio de la palabra. Construyó un altar a su dios Zeus, el Zeus olímpico, en el altar del templo de Jerusalén. Obligó a los judíos a presentar ofrendas a sus dioses griegos. Hizo una estatua de su dios, ¿sí?, para que fuera adorada. Hizo también un gimnasio. Construyó un gimnasio cerca del lugar santo, del templo.
Y muchos jóvenes sacerdotes judíos prefirieron ir al gimnasio a practicar gimnasia en vez de ejercitarse en su sacerdocio. Esto hizo el Señor Antíoco Epífanes IV. Jóvenes piadosos veían desnudos a otros y jóvenes haciendo ejercicio físico. ¿Sí? Entre los griegos, la cultura física es casi un culto. El culto es considerado algo sagrado y ellos adoran sus cuerpos y se dedicaban años enteros a cultivar su cuerpo. Incluso eran tan radicales en esto que cuando un niño nacía con algún tipo de defecto, al niño lo sacrificaban porque era defectuoso físicamente. Esto pretendió el señor Antíoco Epífanes. Muchos sacerdotes jóvenes veían a otros, en vez de ejercitarse en sus labores sacerdotales, eran dedicados a hacer ejercicio físico y semidesnudos allí. Era una abominación ante los ojos del Señor, porque la ley judía establece: no descubrirás la desnudez de ninguno de tus parientes. ¿Sí? Era abominación. Ahora, la familia macabea son llamados los martillos de Dios. Ellos se oponen a la cultura helénica de los griegos, y bajo el grito, ellos constituyeron un grito de guerra, una especie de lema de guerra que decía esta expresión: Mika moja baelín Adonai. Bajo ese grito de guerra, un lema que significa: nadie es tan grande como tú entre los dioses, Señor. Bajo ese lema, ellos se levantaron contra Antíoco Epífanes IV. El nombre que ellos lo tomaron de las iniciales de esta expresión, de este eslogan. De allí viene la palabra Maccabi, ¿sí? De las iniciales de este logo o este lema de guerra: Mika moja baelín Adonai. De allí se deriva la palabra Maccabi, que traduce macabeos. El templo, ¿qué pasó? Fue recuperado después de varios años de guerra. Dice el texto que duraron 2300 tardes, dice el profeta Daniel. 2300 días. Estamos hablando de poco más de 3 años, medio, 4 años. Más 4 o ¿Sí? 6 años. Eso duró, ese conflicto con el señor Antíoco Epífanes, hasta que la familia macabea lo venció. Ellos recuperan el templo, ¿sí? Y el hermano mayor de ellos, Judas Macabeo, ¿sí? Y sus hombres, guiados por el Señor, destruyeron los altares que se habían levantado tanto afuera como dentro del templo para ofrecer sacrificios a sus dioses paganos. La familia macabea acabó con todos estos altares paganos, ¿sí? Y ellos se dieron a la tarea de consagrar el templo. Después que lo purificaron, después que lo santificaron, se dedicaron a la tarea de consagrar. Pero había un problema. Para consagrar el templo necesitaban el aceite para un candelabro de estos de 9 brazos. Necesitaban el aceite. Antiguamente los extremos de los brazos, esos brazos eran huecos, eran tubos que se llenaban de aceite, y se necesitaba aceite para la celebración que ellos iban a hacer de 8 días. Pero se dieron cuenta que no había aceite suficiente para prepararlo y celebrar la fiesta. El milagro que ellos experimentaron consistió en el hecho de que ellos se atrevieron. No podían dedicar tiempo a la preparación porque ya la fecha que se estableció para el inicio de la celebración no alcanzaba. La preparación del aceite para las lámparas, para la menorá de 9 brazos, no alcanzaban los días para la preparación. Así que ellos se atrevieron sencillamente con lo poco que había allí
a hacer la celebración. El milagro consistió en que durante los 8 días de la celebración no se consumió el aceite. Hubo aceite para los 8 días de celebración. El milagro del aceite y la celebración duró 8 días. El aceite no se secó, no se acabó, no se consumió. Por eso sabemos que Dios estuvo allí, porque eso fue un verdadero milagro. Y nosotros creemos en el Dios de los milagros. Amén. ¿Cuántos creen en el Dios de los milagros? Amén. En segundo lugar, los nombres que recibe esta festividad. La palabra original del hebreo Hanukkah viene del verbo consagrar. Consagrar. Es decir, Hanukkah, que significa descansaron el día 25. Pues el día 25, día del mes de Kisleu, en el calendario hebreo, descansaron de la tiranía de sus enemigos. Así que su nombre original, de acuerdo al verbo hebreo, lejano, significa en el contexto que ellos eran diferentes, que querían consagrar, querían reinaugurar, incluir, incluso educar y formar, entrenar al pueblo en la adoración al Señor. Todo eso incluye o significa el verbo hinuj, ¿sí? Que connota el denuedo del aprendizaje es forzado. Fíjense que mucha gente cree que adora a Dios y que su adoración es correcta. Pero el Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, que a Dios había que adorarle en espíritu y en ¿qué más? Y en verdad. En verdad significa, esa expresión en verdad significa que no puede ser de cualquier manera. Es decir, aparte de que tiene que proceder de corazones sinceros, de corazones puros, de corazones espirituales, no puede ser de cualquier manera. Hay una forma de adoración que es falsa. Hay una falsa adoración a Dios. Por eso, no todo el que adora a Dios realmente lo hace en espíritu y en verdad. Para saber si nuestra adoración es espiritual y es verdadera, tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios con respecto a adorar al Señor. No es de cualquier manera. Este verbo hebreo significa que hay que forzarse, sí, que hay que educarse. Y es interesante que Dios lo que busca son adoradores. Fíjense que en la Biblia nunca usted va a encontrar que Dios busca alabadores. Es decir, gente que lo alaba. A Dios lo puede alabar cualquiera, pero a Dios no lo puede adorar cualquiera. Ahora, el verdadero adorador sabe alabar a Dios, pero no todo el que alaba a Dios realmente es un adorador. Se lo voy a decir nuevamente porque quiero que entienda bien claro esto. Cualquiera puede alabar a Dios. Mire que hasta estos cantantes de hoy mundanos están alabando a Dios en sus canciones. Y a muchos creyentes les gustan esas canciones. Ellos están alabando a Dios, pero una cosa diferente es adorar a Dios. Un adorador sabe alabar a Dios de una manera espiritual y verdadera, correcta. Pero no todo el que alaba, nosotros podemos decir que es un adorador. Y Dios anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la palabra o el verbo Hanukkah, de donde viene la palabra Hanukkah, involucra todas estas cosas. Educación para adorar a Dios, esfuerzo para adorarlo, sacrificio, consagración, separación, santidad, todas estas cosas. Recibe también el nombre de enseñas, porque de aquí viene la palabra renovación o dedicación. ¿Qué hicieron los macabeos cuando recuperaron el templo? Lo rededicaron, lo consagraron otra vez al Señor. Y ahí viene la palabra o el nombre, enseñas. Se llama dedicación
porque ellos purificaron el templo en ese tiempo. Sacaron todo lo pagano, todo lo inmundo del templo, lo limpiaron y nuevamente lo dedicaron al servicio del Señor. Se llama fiesta de luces o luminarias por su origen divino. Sí, y la costumbre de encender en las ventanas de las casas o en las puertas de las congregaciones la llamada menorá de 9 brazos o Hanukkah, así se llama. Ese candelabro que usted ve allí, de 9 brazos, recibe el nombre de Hanukkah. Hanukkah. Cuando es de 7 brazos, recibe el nombre de menorá. Menorá. Pero esa menorá es de 9 brazos. Se llama Hanukkah porque está consagrada para la celebración de la fiesta de las luces, de la fiesta de Hanukkah. Muy bien, vamos a parar allí. La semana que viene seguimos con el tercer punto, lo que eso simboliza para nosotros los cristianos y su aplicación y significado espiritual. Su aplicación y significado espiritual. Así que no se pierda, el próximo miércoles continuamos con esta segunda parte de la instrucción sobre la fiesta de las luces. Vamos a estar de pie. Vamos a orar para ser despedidos.